Buenas tardes a todos y bendiciones. Es una alegría para mí poder compartir este taller y la idea de este taller nace un poco de la preocupación de ver cómo nuestros hijos son influenciados y bombardeados por la música, por las redes sociales, los medios de comunicación. Dios puso esa inquietud en mi corazón y, y bueno, heme aquí, Señor. Eh, y por lo tanto, como cristianos, nos vamos a basar exclusivamente en el consejo que tiene Dios, en la palabra de Dios. Eh, la palabra de Dios tiene respuesta para todas nuestras preguntas y todas nuestras interrogantes. Quizás puedan haber experiencias que como padre todavía no las pude vivir, pero como hijo sí las pude vivir y por lo tanto es tan válido uno como lo otro y si no les hablo como padre hoy, también les hablo como hijo. Muchas experiencias que pasaron en mi vida y bueno, cuántas veces no escuchamos decir frases como eh, no hay un manual para ser padres. Yo escucho un montón de veces esa frase y no, yo lamento contradecir esa teoría porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es el mejor manual, el mejor para todos los temas. Puede ser arcaico, algunos pueden decir que es heteropatriarcal, heteropatriarcal y bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, el que dice eso, que no hay un manual para ser padres, es porque no conoce al Dios de la Biblia. Porque si nosotros buscamos 2 de Timoteo 3, 16, 17, en la nueva traducción viviente dice lo siguiente: es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice eso, que el Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y nos sirve a nosotros para capacitarnos, para enseñarnos cosas. Así que si tenés dudas acerca de la paternidad, acerca de temas que por ahí tenés dudas, anda a consultar la Biblia, que te aseguro que ahí vas a encontrar todas las respuestas. Bueno, ahora vamos a orar para empezar, ¿sí? Así que cerramos los ojos y Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar muchos consejos, Señor, que son eh, muy válidos y muy sabios para nosotros. Señor, te pido que dirijas este taller, que pongas palabras en mi boca y que todo lo que yo diga, Señor, todo lo que sobre, lo saques. Y que pongas todo lo mejor de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, el texto clave que vamos a usar hoy está en Jeremías, el libro de Jeremías 18:6. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente y dice así, Jeremías 18:6. Dice: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Bueno, si vemos a Dios como Padre, Dios Padre, el alfarero creador, en este pasaje nos enseña que nosotros debemos ser como barro en las manos del Señor, con la capacidad de ser moldeados por Él, por su mano, para hacernos a su imagen conforme a su voluntad. El Maestro trabajando sobre nosotros para hacernos una vasija útil como hace el alfarero. Bien, entonces, basándonos en esta parábola de Jeremías, que Dios le dice que vaya a la casa del alfarero y que mire cómo el alfarero estaba formando la vasija. Entonces Jeremías va, obedece y bueno, y este pasaje, ¿no?
Y basándonos en esto vamos a llevarlo al plano de la paternidad, nuestra paternidad hacia nuestros hijos. Y bueno, y acá en esta parábola vemos que intervienen tres elementos. El primero que es el alfarero, el segundo el barro y el tercero que es la rueda o el torno del alfarero, ¿no? Entonces, en este caso, si como dije antes, nosotros lo llevamos al plano de la paternidad nuestra hacia nuestros hijos, podemos decir que el alfarero somos nosotros los padres. Y el padre es el alfarero, o sea, somos, somos personas adecuadas para la tarea, ¿no? Entonces, cada padre enfrenta un gran reto, bueno, y responsabilidad. Los hijos son como esos pequeños tesoros, esos tesoros en bruto que el Señor nos presta por un tiempo determinado, para pulirlos, para que nosotros podamos pulirlos y forjarlos a la imagen de Cristo, ¿no? Eso es un padre cristiano. La palabra alfarero, esa palabra que está acá, que está cuando dice, oh Israel, ¿no puedo hacer lo mismo que el alfarero con el barro? Bueno, esa palabra en el original hebreo tiene varios significados y varios sentidos. En el original, entonces, dijimos que tiene varios sentidos o significados, ¿no? Si nosotros vamos al significado original de esa palabra, alfarero, significa el que da forma. El alfarero es el que da forma o crear un objeto de materiales existentes o dentro de los eventos existentes y sabemos que Dios es el creador por excelencia. Bueno, y esta misma palabra se usa, por ejemplo, en Génesis 2.7. Yo estoy usando la nueva traducción viviente. Dice así, Génesis 2.7 dice, luego el Señor Dios formó, esa palabra formó, al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces esa palabra es la misma que se usa en Génesis cuando Dios formó al hombre. Nosotros, mirándolo así, con ese significado, podemos decir que nosotros tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos, de forjarlos, de darle forma. Eso es el significado. Entonces, el alfarero es el que da la forma. Se toma su tiempo, con paciencia, para lograr esa obra, ¿no? No sé si alguna vez vieron esas obras que hacen maravillosas los alfareros, de una pieza de barro empiezan, lo van formando y salen esos jarrones espectaculares que son maravillosos. Para eso el alfarero tuvo que dedicarle tiempo, estuvo mucho tiempo practicando para que le salga esa obra perfecta, ¿no? Pasó tiempo sentado ahí en el torno para hacer esa creación. Entonces, siguiendo este razonamiento, podemos decir que el padre como alfarero tiene que pasar tiempo con su hijo, influenciarlo positivamente. Y no sé, pero que si a ustedes les parece, ¿no? Pero qué lindo es ver a un padre cuando le dice te quiero, por ejemplo, a su hijo. No, a medida que son chiquitos, cuando son bebés, le decimos todo el tiempo te quiero, te quiero. A medida que van creciendo, es como que cada vez menos. Cuando son grandes, ya muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste te quiero a tu hijo? Porque quizás las madres se lo dicen todo el tiempo. Porque son más sensibles, pero a nosotros los hombres como que nos cuesta más muchas veces decirle a nuestros hijos que los queremos, que los amamos, que son de gran estima para nosotros. Vivimos en una sociedad y una cultura que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar 10, 12 horas al día, porque obviamente queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero la mejor ropa,
la mejor zapatilla, el mejor calzado, eh, la última marca, ¿no? La que usa Messi, no sé, la que usa Cristiano Ronaldo. Muchas veces gastamos lo que no tenemos. Y mientras a los hijos los crían o los abuelos o algún extraño. eh, y es terrible, pero hay chicos hay niños que a los cuidadores los llaman mamá. Imagínense lo terrible que es. Le delegamos responsabilidades muchas veces que nos corresponden a nosotros como padres. Les compramos celulares, PlayStation, computadoras para distraerlos, en vez de pasar el tiempo con ellos. Y Dios nos delegó a nosotros esa responsabilidad. A vos papá, te lo delegó. Si mamá y papá no les enseñan los valores cristianos, quédense tranquilos. Y estoy siendo sarcástico, que la tele, los youtubers, los influencers, Facebook, les van a enseñar. Y hace poco, quiero contar un pequeño testimonio, hace poco tuvimos una clase con los niños de la escuela bíblica en que hablábamos sobre las influencias y quedé impactado, alarmado. Por eso también surge un poco este taller, eh, porque me puso tan triste saber que los chicos, eh, que mis pequeños alumnos de entre 9, 10, 11 años, sabían más de cantantes, de música y series del mundo que yo. Quedé impactado de saber que esos pequeños están consumiendo ese mensaje vulgar y degenerante. Porque es así, es un mensaje muy degenerante lo que les enseñan en las series, en las películas, en las redes sociales, los youtubers. eh, y son hijos de padres cristianos, que eso es lo más alarmante. Eh, y sobre el sexo y las drogas, la música del mundo es tan buena consejera que no hace falta que miren pornografía. Y suena crudo, suena fuerte, pero es así. eh, Porque los cantantes de reggaetón y trap se lo están contando. Se lo están contando cantando. Eh, es pornografía cantada la música de hoy en día. Y nuestros hijos lo están escuchando. Eh, y veo niños que están todo el tiempo jugando a los videojuegos. eh, y te piden que le compres cosas todo el tiempo. ¿No será que en el fondo te están pidiendo que le dediques más tiempo? Te están pidiendo a gritos tiempo de calidad. Eh, Ellos en el fondo no quieren una casa más grande o la mejor ropa. En su corazón, en el fondo, quieren pasar tiempo con sus padres. Eh, Alfarero, ¿qué forma le estás dando a tus hijos? ¿Qué influencias están recibiendo? ¿Sabes lo que miran en el celular? ¿Conoces a sus amigos, a cada uno de ellos? ¿A tus hijos de entre, no sé, 4 5 6 7 hasta 12 14 15 años, 20 no sé? ¿Conoces a sus amigos? Eh, eh, ¿Conoces los youtubers de los que son fanáticos? Eh, ¿Los videojuegos que juegan? ¿Sabés cuáles son los videojuegos? ¿Qué influencias les dan? ¿Qué nombre tienen? Te sentaste a buscar un poco sobre qué videojuegos están jugando tus hijos? ¿Qué mensaje le están dando en YouTube, por ejemplo? ¿Te sentaste un día a ver qué mira mi hijo? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué mensaje le están dando? Eh, o llegas de trabajar tarde y haces tus otras cosas eh, y comes y te vas a dormir. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a tu hijo hoy? ¿Cuánto tiempo le dedicaste ayer? ¿Cuánto tiempo una semana tiene? Eh, 84 horas. ¿Cuántas horas le dedicaste a tu hijo? La responsabilidad de un padre es conocer los gustos y talentos de sus hijos para motivarlo. Un padre tiene que motivar. Un padre es un motivador de sus hijos, saber qué es lo que les gusta para encaminarlo hacia ese propósito en el cual Dios los preparó. Hay padres que piensan que comprar ropa, comida, pagar las cuentas
ya está, con eso ya se termina todo. Eso lo puede hacer cualquiera, eso puede hacer Cáritas, hasta lo puede hacer una ayuda social de darle de comer a tus hijos. Eso no es ser un padre. Un padre es mucho más que eso, es el ejemplo, es agarrarlo de su manito y caminar con él o con ella. No solamente dar órdenes todo el tiempo. Para eso ya está la escuela, para que le den órdenes. Dios como Padre fue el mejor ejemplo a través de Jesucristo. Dio su vida por nosotros. Todo lo que tenía lo dio por nosotros. Y hablando de tiempo, quiero leerles lo que dice Deuteronomio 6:6. Seguimos con la nueva traducción viviente. Dice así, Deuteronomio 6:6 y 7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Para enseñarles a los hijos y repetirlos, como dice, repetirlos una y otra vez, necesitas tiempo, pasar tiempo con ellos. Cuando papá le estás ayudando a tu hijo o a tu hija a hacer la tarea, le estás enseñando. Y es un tiempo de calidad. Cuando lo llevas a la plaza, cuando no estuviera esta pandemia, si lo llevas a la plaza, le estás enseñando eh, que vos le dedicás tiempo. Significa que pasar tiempo en el trabajo está mal, o pasar mucho tiempo en la iglesia está mal. Claro que no. No, significa que tenemos que ordenar nuestras prioridades. El matrimonio, la familia, es el primer ministerio que el Señor nos dio, que el Señor nos encomendó a los hombres. Y un día nos va a pedir cuentas por eso. Nos va a pedir cuentas por cada cosa, cada detalle que el Señor nos dio y cómo supimos administrar esas cosas. Una iglesia puede tener otro pastor o otro líder, pero tus hijos no pueden tener otros padres. Vos sos el responsable. Dedicales tiempo. Y ahora le quiero leer Mateo 16:26 en la traducción lenguaje actual. Dice así: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. De nada sirve ganar todo el mundo si te estás perdiendo el tiempo con tu familia. De nada sirve ganar cientos de almas si tu familia, si tu hijo se está perdiendo por el mundo. El Señor te va a pedir cuentas, el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso que nos dio para administrar. Y el otro sentido de la palabra alfarero significa tener un plan. Planear, idear, preparar. Ese es el otro sentido de esa palabra. Y Dios es soberano en esto. Dios es el que planea por excelencia, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Desde la misma creación el Señor ya estaba planeando nuestra redención. Estaba ideando un plan, ya había ideado un plan de redención para la humanidad. Sabía que le íbamos a fallar, pero nos amó tanto que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, la simiente de la mujer, pisó la cabeza a Satanás. ¿Estamos planeando o ideando lo mejor para nuestros hijos? Yo me pregunto, no me vamos a preguntar. Mientras preparaba este taller, y tengo que ser sincero con ustedes,
me vi confrontado por el Señor. Muchas cosas de las que fui preparando y fui estudiando me vi confrontado. Me vi como en un espejo, porque la Biblia dice que es como un espejo que nosotros nos vemos reflejados y que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, les decía, ¿no?, que me vi confrontado porque cuántas veces me vi que me sorprendieron situaciones que si las hubiese pensado, hubiese sido sabio o astuto de antemano, no tendría que a último momento estar improvisando. Si siempre improvisamos cuando tenemos hijos, estamos yendo por mal camino. Estamos yendo por un camino equivocado. Y hay padres que tienen una rutina, hablando de planear, ¿no? Hay padres que tienen una rutina que parece que siguen solteros. Se acuestan a las 2 de la mañana, se levantan a las 12 del mediodía, desayunan a esa hora, comen a las 6 de la tarde. Los niños siguen esa rutina, porque claro, siguen el ejemplo de sus padres. Y después cuando son más adultos, tienen dificultad para estudiar, para conseguir y permanecer en un trabajo, problemas de nutrición, una rutina totalmente desordenada, sin ningún plan a seguir. Padres que le hacen todo a sus hijos, que los idolatran, hijos que cuando son grandes no saben ser esposos, no saben ser esposas y buenas madres, padres que prometen y no cumplen. El fin de semana vamos a salir, el fin de semana vamos a hacer tal cosa. Llega el fin de y están ocupados llenos de actividades a las que Dios no los mandó. A veces nos llenamos de actividades en las que Dios no nos manda. Nosotros no somos mandados a hacer algunas cosas. Promesas y promesas y más promesas sin cumplir. Y de manera inconsciente, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que mentir está bien. Total, papá miente, papá hace promesas y no las cumple, eso es mentir. Mentir está bien. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Y Dios nos va a pedir cuentas por eso. Los hijos deben colaborar en los quehaceres de la casa. Tener tiempo para jugar, para estudiar, tener un culto familiar. Qué importante tener un culto familiar. Me hubiese encantado de chico tener un culto familiar en mi familia. Un tiempo de oración. Qué lindo es estar al lado de papá, arrodillado, orando. Quizás tu hijo te dice, no, papá, no quiero orar, no tengo ganas. Yo tampoco tengo ganas, hijo, pero hay que hacerlo porque el Señor lo manda. Dios es un Dios de orden. Y si decimos que amamos a Dios, debemos ser ordenados. Cuando Jesús resucitó, por ejemplo, esto está en Juan 27, dice que el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús no estaba justo junto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Ahí el Señor nos está enseñando que Él era ordenado y dejó todo ordenadito cuando resucitó. Podía haberlo dejado tirado, pero el Señor es el ejemplo que nos da de que debemos ser ordenados como Él lo fue, en cada detalle. Seguimos. El segundo elemento que interviene en la parábola es el barro. ¿Se acuerdan que era el alfarero, que éramos nosotros como padres, y ahora el barro? El barro y el barro representa a los hijos, a nuestros hijos. Y para entender un poco el contexto en el que viven nuestros hijos, debemos tener en cuenta un montón de factores, algunas variantes que me gustaría compartirles. Por ejemplo, la influencia social, cultural y política que los rodea, ¿no? Sigamos un poquito atrás. Si miramos, no sé, a unos 50 o 70 años atrás, el panorama era muy diferente al que estamos viendo ahora. La religión y la idea de Dios quizás estaba establecido en gran parte de la sociedad, los valores morales, el respeto hacia los adultos mayores era
cosas de gran estima, se respetaba mucho esas cosas. La religión ejercía gran influencia en la sociedad, y numerosas familias también iban a misa los domingos, aunque sea una iglesia católica, pero iban a la misa o a las reuniones o a la iglesia. Tenía la religión, como dije, influencia sobre la sociedad y sobre las personas. Y si nos ubicamos, por ejemplo, unas 300 o 500 años más atrás todavía, las familias más humildes, por ejemplo, tenían muchas cantidades de hijos. Los hombres, eh, como no podían pagar a los peones, entonces lo que hacían era tener hijos, para destinarlos, por ejemplo, al arduo trabajo del campo, como si fueran empleados, pero no les pagaban. Entonces, el concepto de la educación en esas familias era nulo. Y la educación era para las familias más pudientes. Así que de un extremo, ahora nos vamos a otro extremo. No los tenían, a los hijos los tenían abandonados, los tenían como si fueran peones, obreros, los explotaban literalmente. Y ahora nos fuimos a otro extremo. Si nos situamos hoy en día, siglo XXI, los niños y jóvenes son empujados al abismo de la promiscuidad en las redes sociales y los medios de comunicación, según argumentan desde los altos mandos de la sociedad. El Dios tirano que somete a la humanidad debe ser desarraigado, y dicen que la Biblia es un libro que promueve el odio y la discriminación. Así, se atreven a decir eso, ¿no? Contra el Dios creador. Como dije, no conocen al Dios de la Biblia, porque si dicen eso es porque no conocen al Dios de la Biblia. Enseñan desde todos los espacios posibles que uno es libre de hacer lo que se le vengan ganas, y hasta se atreven a decir que la crianza y la educación de los hijos es responsabilidad del Estado. Así es, muchos países ya tienen esa agenda, ¿no? Y Argentina es una de ellas, ¿no? De que la educación y la crianza les corresponde al Estado, y el Estado decide qué enseñarle a los hijos y qué no, y los padres no pueden decir nada. Imagínense. Y quieren imponer sus ideas satánicas, realmente que son satánicas, totalmente en contra del Dios creador. Eliminar a los hijos como si fueran sacos de basura. Eso es lo que quieren hacer. Entonces ellos necesitan tener una identidad, ¿no? Ese es el contexto en el que viven nuestros niños. Esa presión continua, los están presionando, al que son sometidos a una presión que los arrastra como la corriente. El hogar debe ser un lugar, la familia debe ser un lugar de contención, de refugio. Y si no está cimentada si la familia, el hogar no está cimentada sobre bases sólidas, sobre Cristo, la Biblia dice que la roca es Cristo. Lamento decirles que sus hijos van a ser arrastrados. ¿En qué estás perdiendo tu tiempo? ¿En qué estás perdiendo tu tiempo? El despertar sexual es evidente cada vez a menor edad. 12 o 13 años es la edad de la primera relación sexual hoy en día, incluso antes. La cultura predominante les enseña y los presiona a drogarse, que está todo bien, a tomar alcohol, que está todo bien. 12, 13 años. Si no lo hacen son unos antis. Los marginan, les hacen bullying en las escuelas, sus amigos. Pero si nosotros criamos hijos seguros de sí mismos, con identidad, si los llevamos a los pies de Cristo, no les va a importar que sus amigos, que la escuela, que en ciertos lugares les hagan bullying, porque saben que cuando vuelven a casa los va a esperar mamá y papá, y les van a dar amor, cariño, contención, que es lo que necesitan. La identidad nace de una familia sólida, una familia
fuerte, con bases sólidas, como dije, con bases cristianas. Pero nuestros hijos tienen vergüenza de decir que son cristianos, porque no les enseñamos, ni no les advertimos que iban a pasar estas cosas. Entonces salen al mundo y se encuentran con estas cosas y se ven sorprendidos, ¿no? A mí nadie esto me lo enseñó, pero es nuestra responsabilidad como padres enseñarles que ellos van a ser objeto de burla muchas veces, pero que si tienen su fe puesta en Jesús y su mirada puesta en el autor y consumador, la Biblia dice: en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Los adolescentes no se pierden porque el grupo de jóvenes de la iglesia estaba flojo, porque no les dieron importancia, o porque el grupo de jóvenes no estaba activo, o porque no les mandan mensajes para avisarles que están las reuniones. Se pierden porque como padres no están haciendo la tarea que Dios los encomendó. No es la responsabilidad del pastor, ni es la responsabilidad del líder de joven. Es tu responsabilidad como padre. Es mi responsabilidad. Y seguimos con esto, ¿no? Que las escuelas ya tienen su agenda progresista anti-Dios. Aborto legal, ideología de género. Seguí a tu corazón, haz lo que sientas cuando la Biblia, eso es lo que le enseña. Seguí a tu corazón, que está todo bien, haz lo que vos sientas. Si te gusta, un día si te gustan los hombres, y bueno, y el otro día si te gustan las mujeres, estás bien, no pasa nada, seguí a tu corazón. Después terminan depresivos, muchos niños se suicidan, es increíble. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Dios conoce nuestro corazón, es el único que conoce nuestro corazón, ni aún nosotros mismos lo conocemos. ¿Cómo está el corazón de tu hijo? ¿Cómo está su corazón? Por seguir mi corazón, cometí un montón de errores y hasta el día de hoy que tengo que pagar las consecuencias. Así es. Y por último, para terminar, el tercer elemento que intervenía en nuestra parábola de Jeremías, lo voy a volver a leer. Jeremías 18:6, en la Nueva Traducción Viviente dice: Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Entonces está implícito, pero para que el alfarero trabaje, para que la vasija sea hecha, tiene que haber un plato o un torno o una rueda. Entonces, esta rueda que gira, podemos decir que es la rueda de la vida, las circunstancias y los tiempos. Dios tiene el control de nuestras vidas si como hijos nos dejamos moldear y guiar. Como padres debemos pedirle a Dios la sabiduría y el discernimiento para poder guiar y educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y Dios no pasa por alto la vida humana. Para Él es muy importante y así mismo lo declara el Salmo 32:8 en la Reina Valera 1995. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cada nuevo nacimiento es una celebración del don de la vida. Y en cada pequeñito hay un potencial y una capacidad ilimitada para desarrollarse dentro del plan redentor de Dios. Todos los niños son valorados por Dios. De la misma manera, son todos valorados por Dios. Pero la realidad es que no todos gozan de una infancia y una familia conforme a la voluntad de Dios, una infancia feliz. Existen familias disfuncionales, con padres separados, madres que tienen que ocupar el rol de los padres, que tienen que salir a trabajar, ganarse el pan, que tienen que luchar para salir adelante con sus hijos. Seguí orando, mujer, seguí orando, que Dios a su tiempo lo hará. Dios va a hacer el milagro. Seguí perseverando.
Timoteo dice que su madre, Eloida, y su abuela lo habían instruido en el Señor, y Timoteo fue un gran hombre de Dios. El pecado del mundo arruina, trastorna y pervierte a los niños. Como padres debemos ser portadores de luz en un mundo que perece y está en tinieblas. Dejemos a los niños ir a los pies de Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. Papá, mamá, futuros padres, los invito a que miremos nuestro corazón, nuestro interior, y pidamos a Dios la guía y la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo, solos con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Miremos cómo estamos administrando el tesoro que Dios nos dio, el tesoro que Dios nos encomendó. Sin Dios, mi querido y amado hermano, es imposible, es imposible. Si Dios te encomendó esta tarea es porque Él es el que quiere capacitarte. No la psicología, no el mundo, no la tele. Dios quiere capacitarte. ¿Qué influencia están recibiendo tus hijos? ¿Lo está educando el mundo? ¿Lo está educando los videojuegos? Y para terminar, quizás pudo haber sonado duro y chocante. Pudo haber sonado chocante, pero debo serlo, amados, porque tiene que impactar en sus corazones y retumbar en sus mentes. Mientras ocupamos tiempos en cosas efímeras, el mundo literalmente los está arrebatando a los niños. Se están echando a perder nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad, como cristianos, como hijos de Dios. Hay un tiempo para darle forma al barro, porque cuando se endurece ya no se puede. Aprovechemos de este tiempo que son dóciles para darle esa forma siendo niños, y cuando sean grandes no se van a apartar de esas cosas eternas de las que les enseñamos. Y mi último consejo es: dedícate tiempo por y con tus hijos a la oración, a la lectura de la Biblia, en familia, al culto familiar. El tiempo que inviertas hoy va a ser el fruto para mañana. Vas a descubrir si fuiste un buen o un mal padre cuando tus hijos tengan 25 o 30 años y tengan un proyecto de vida o no, siendo buenos maridos y buenas esposas. Así que tenemos un arduo trabajo. La tarea es muy grande, la tarea es trabajosa, pero con Dios, con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Dice que Él va adelante nuestro como poderoso gigante, y yo lo creo. Así que espero que estas palabras te hayan servido, que busques en la Biblia, que hay muchos consejos en la palabra de Dios. Esto es una pequeña porción, es una gota en el océano de la palabra de Dios. Así que te animo a que busques de Dios, y te doy gracias por haberme escuchado. Si llegaste hasta el final, te agradezco, y que Dios te bendiga. Para terminar quiero orar. Así que Señor, gracias porque pudimos ver y escuchar tus consejos, Señor. Gracias porque nos hablaste, Señor. Primeramente me hablaste a mí, cuántas cosas que necesito cambiar para el bienestar de mi hija, de mi familia, de mi esposa, Señor. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a ser dóciles también, para poder educar a nuestros hijos conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.